Hace casi un año te hablé de Mighty Doom, un juego que desde su anuncio recibió mucho hate debido a que cómo era posible que algo que llevara la palabra Doom en el título se viera así. Pues bueno, el juego ya llegó a nosotros cortesía de TapTap y hoy veremos si es tan malo como decían. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Mighty Doom es un juego de perspectiva vertical en tercera persona, donde tomaremos el papel de un Doom Guy, mientras liquidamos a tantos monstruos como podamos a lo largo de 50 niveles para poder pasar al siguiente mapa. Solo tendremos un pad de movimiento para moverse por todo el mapa y evitar los disparos de los enemigos. No tendremos botón de disparo ya que eso lo hace el juego automáticamente, y cada 10 niveles enfrentaremos a un jefe que nos hará difícil la tarea de avanzar al siguiente nivel. Fuera del pad de movimiento tendremos otro botón para un arma secundaria de gran daño, que solo se puede usar una vez cada cierto tiempo, por lo que será de utilidad saber en qué momento resulta rentable usar esta arma. Durante los niveles tendremos ayuda extra a partir de una especie de ruletas que pueden darnos más daño, vida o un tipo específico de munición. Además de que cada cierto tiempo entraremos a un almacén donde decidiremos entre potencia de fuego o vitalidad para seguir avanzando. Y ya. En resumidas cuentas, eso es lo que Mighty Doom ofrece. Por lo que el hate que recibía era justificado, pues si me lo preguntaras a mí, y honestamente, no. Porque hagamos memoria, ¿qué fue lo que hizo a Doom un éxito? ¿La música heavy metal? Aquí la tenemos. ¿Muchos monstruos a los cuales aplastar? Aquí están. ¿Una dificultad ascendente? También aquí está. Porque incluso como ven solo he podido avanzar hasta el escenario 19, ya que en serio la mecánica se asemeja a un bullet hell que te hará sudar. Todo lo anterior está envuelto en una paleta de colores bastante brillantes que hace que el juego no sea tan malo. Pero ojo, eso no lo exime de varios errores, como por ejemplo el pad de movimiento, ya que en ocasiones se comporta raro o de plano no te obedece, lo que hará que varios ataques te afecten. Otro de sus problemas radica en su dificultad, ya que 50 niveles para acceder al siguiente mapa me parece absurdo, ya que si se quería apelar a un público un poco más casual, muchos de ellos se les va a ser bastante difícil mantener el ritmo, por tanto es probable que muchos lo dejen. Sin mencionar que su sistema de mejora es muy tardado a más no poder, y vaya que sí se va a necesitar conforme avances, y si por todo lo anterior no fuera poco, tiene tintes de ser pay to win o pay to fast, ya que la armadura que te dan tan solo tiene 500 puntos de vitalidad, mientras que esta, que es de paga, tiene el doble, lo que sin duda te hará la tarea más fácil, además de tener un costo súper elevado de 230. Con eso fácilmente te puedes comprar un pase de batalla o más cosas en otro juego. Aún así, no es un juego competitivo, por lo que estos detalles están un poco de más. Digamos que Mighty Doom se queda en un limbo entre lo aceptable y lo malo. En resumidas cuentas, digamos que es un juego casual que se inspira en Doom, tomando su licencia y haciéndolo un poco más digerible. Por lo que si ya me conoces, sabrás que la última palabra te la dejaré a ti. Yo solo te informo. Ahora, si este Mighty Doom te decepcionó y querías algo similar al Doom que conoces, espérate, ya que por acá arriba, cuando esté listo, si no es que ya está, te pondré un juego donde sí te vas a agarrar con monstruos aterradores en escenarios bastante lúgubres para que sientas la adrenalina que el nombre de Doom puede ofrecer. Mientras tanto, yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.